institución divina del matrimonio, instando a la perseverancia y la unión. Efesios 5:28, pastor. Un poquito arriba, el verso 8, para dar el contexto, la contextualización como corresponde, dice, vuelve a repetir Jesús, esto lo dice Jesús, ¿cierto?, cuando le preguntaron con respecto al divorcio. Y Jesús le respondió y les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Repite, ¿cierto?, lo que dice en el libro de Génesis 2:24. Y luego agrega, y los dos serán una sola carne. ¿Amén? Y eso es importante considerar. Y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Hay que poner atención. Dios bendiga a mi hermana Anita Cáceres, Carter. Dios le bendiga. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Escuche bien, no lo separe el hombre. Hoy día, lamentablemente, el divorcio está en boga y muchos justifican el divorcio aún dentro de la iglesia, tomando, ¿cierto?, el texto que Jesús dice, salvo por causa de fornicación. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a... ¿cuánto se llama? Profundizar el tema del matrimonio, del mandato del matrimonio, el por qué, el para qué. Por eso que dije al principio que existen 3 tipos de matrimonio. El mixto, el de 2 cristianos y el matrimonio mundano, que son de la misma idea. Entonces, la otra contraparte, que sería el matrimonio cristiano, que también deberían ser de la misma idea. ¿Amén? Hoy día lo que nos alarma hoy día, hermanos, y nos tiene con cuidado, es el tema del divorcio entre cristianos. Amén. Eso es preocupante. Que se divorcien los del mundo, no hay ningún cuidado. No, aunque también están quebrantando la ley, pero son del mundo. Que se divorcien la sal o la luz de la tierra es otra cosa. Vamos con el otro texto. Vamos, para que vamos avanzando. 5:28. Efesios 5:28. Capítulo 5, verso 28. Si hay alguna pregunta, podemos ahí hacerla, o alguna acotación también, hermanos. Recuerde que estos programas son instructivos, pero también son participativos. Efesios 5:28 dice así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Voy a tomar el verso 27 para darle la contextualización y podamos entender. Dice el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos, o sea, ¿a quién pone ejemplo? A Cristo. Es importante esto. ¿Ya? Y esto marca, hermanos amados, una posición firme. Hablando de Cristo y la iglesia, la relación Cristo-iglesia, ahora pone ejemplo a Cristo, ¿verdad? Y luego dice, así también, ¿quiénes? Los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y da un detalle importante aquí también, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Amén. Ahí estamos, ¿cierto?, contextualizando con más firmeza para poder entender el sentido del matrimonio. ¿Ya? Vamos con el otro texto, hermana. Dice, este versículo enfatiza conexión íntima y el amor que deben tener los cónyuges, comparando el amor del esposo hacia su esposa como el amor propio. Exactamente, o sea, aquí lo que acabo de explicar, ¿verdad?, con respecto a esto,
el ejemplo más grande que nosotros podemos tener es Cristo amando a su esposa. Nosotros somos la esposa de Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo por su esposa? Se entregó. Sí, amén. Se entregó por ella, ¿ya? Y ese es el ejemplo, ¿verdad? Pero luego, ¿cierto? Rebaja un poquito el tema hablando de su propio cuerpo, haciendo una comparación. Usted ama, marido, usted ama su propio cuerpo, ¿cierto? Se cuida, se baña, se afeita, se cuida, no se descuida, ¿verdad? Así también, en los dos ámbitos pone un ejemplo en cuanto Cristo, que es el ejemplo en todo para nosotros, porque Él es primero en todo, y también en lo humano, ¿verdad? Cómo cuidamos y sustentamos nuestra propia carne, que la alimentamos, la bañamos, la cuidamos, ¿verdad? Así también debe ser nuestra relación con nuestras esposas. Mi hermana, seguimos. Dios bendiga a nuestra hermana Nina Miranda Salazar. Dios le bendiga, hermana Nina, desde Cauquenes nos está viendo. Y también a nuestro amado pastor Rolando Castro. Dios le bendiga, pastor. Mi hermano Humberto Fuente Álvarez, Dios le bendiga. Tenemos alta sintonía, gracias al Señor. Seguimos. Malaquías 2.15. Malaquías 2.15. No vamos a hablar del diezmo, estamos hablando del matrimonio, por si acaso. A ver, a que nadie se asuste. Malaquías 2.15. Dice así. ¿2.15? Malaquías 2.15. No existe. ¿No es No, cierto? no, este es mi carta, no. Me equivoqué yo. Me Malaquías. equivoqué. Se parecen, son hermanos. Me equivoqué. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, sí, esto aquí hay algo bien ciertísimo aquí. Malaquías 2.15, ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Aquí hay dos contextualizaciones importantes que debemos considerar. Para poder entender este texto, nuevamente tendríamos que ir a Marcos, cuando él dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fíjense, una sola carne, ¿ya? Eso es importante, una sola carne. Voy a leer nuevamente Malaquías 2.15. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Pregunta, porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Ahora, para contextualizar, vamos a leer el 14. ¿Ya? Dice, más diréis, ¿por qué? Porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Esta es una reprensión también a la nación hebrea, que recuerde que cuando Cristo estuvo, Dios bendiga a mi hermana Rosana Jara, vinieron a consultarle sobre el divorcio. ¿Por qué? Porque se hizo una costumbre en Israel, de los israelitas, por malinterpretar, ¿cierto?, la situación del hombre y la mujer, ¿verdad?, de dar carta de repudio desde Moisés en adelante. Por eso que ellos le preguntan, ¿por qué Moisés permitió dar carta de repudio o de divorcio a la mujer? Y el Señor le dijo, por la dureza de vuestro corazón. O sea, en el hombre no había entendimiento. No había entendimiento. Entonces, aquí Malaquías es claro y concuerda totalmente la razón del matrimonio. Aquí está la razón fundamental del matrimonio, la descendencia. Y yo esto lo explico de esta manera. Y yo lo entiendo así. Si hay el pastor ahí que está presente, el otro pastor también, estoy equivocado, que me diga, ¿cierto? Que me escriba ahí, no hay problema. Cuando dice Cristo en la escritura, en el Malaquías 2.15, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Si estamos hablando que el matrimonio, cuando se une, son una sola carne, ¿verdad? Y Dios lo hace uno, siendo dos, los hace uno. ¿Ya cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad?
de parte de Dios, de formar el matrimonio. Buscar una descendencia ¿para quién? Para Dios, ¿ya? ¿Correcto? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué sucede? Vamos a poner un ejemplo. El hermano Juan se casó con la hermana Juanita, ¿verdad? Y por aquí y por acá tuvieron 2 hijos en esa relación matrimonial, ¿ya? Llegó un determinado momento que el hermano Juan se divorció de la hermana Juanita, ¿ya? Fue a los tribunales, se divorció legalmente, la dejó con 2 hijos, ¿verdad? Y fue y buscó otra mujer. Y se casó con esa mujer, con Teresa, un ejemplo. Y con Teresa tiene 2 hijos más. La pregunta mía es, ¿cuál de los 2 hijos es la descendencia del Señor? ¿El primer matrimonio o el segundo? Hay que pensar. Hay que pensar. Por eso es que Dios repudia el divorcio. Porque si no se vuelve un desorden. Como hasta el día de hoy. En el mundo. Vamos a abrir la ventana y vamos a mirar al mundo. En el mundo se casan y se separan, se vuelven a casar. Cristo lo dijo. Que se casarán y serán en casamiento. Y para el mundo es normal y cometer esa situación. Pero no así para la iglesia. No así para los nacidos de nuevo. Porque los nacidos de nuevo ya no tienen la mente del mundo, tienen la mente de Cristo. ¿Amén? Ya, me fui en la profunda. Vamos con el otro texto. Y ahí está la de su juventud. Este texto subraya la importancia de la fidelidad y del respeto mutuo, ¿correcto? Y a lo largo del matrimonio, incluso después de muchos años juntos. Ya, amén. Es justamente lo que estamos explicando, ¿ya? Que es, subraya estas situaciones, ¿cierto? La fidelidad, el respeto mutuo, no solamente al principio, sino de principio a fin. ¿Seguimos? 1 Corintios. Ya. Ya. 1 Corintios 13:8. 13:8. El amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabará y cesará la lengua y la ciencia se acabará. ¿Ese? 1 Corintios 13:8. El amor nunca se acaba. Correcto. Ya. El matrimonio, Dios bendiga a mi hermana Sara Moya, hay una pregunta aquí. Aquí nos tiró una pregunta mi hermana Rosa Cristina Medina Barca. Y el segundo matrimonio también pasaría a ser desorden y será aceptado por... ¿Es pregunta? ¿Aceptado por Dios? Bueno, de acuerdo a lo que estamos hablando, sí. Sí. Sería un desorden. Por eso que yo partí diciendo que hay 3 tipos de matrimonio. El mundano, el mixto y el cristiano. Y el matrimonio cristiano debe sujetarse a las leyes y a las reglas de ¿quién? De Cristo. Señor. Porque estamos hablando de gente nacida de nuevo. Sucedió en Israel no tenía el Espíritu Santo. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Ellos tenían la letra, pero no tenían el Espíritu Santo. Sí conocían la ley. Y por eso que el Señor les enrostra, ¿verdad? Y los exhorta duramente con respecto a este tema del divorcio. Esto quiere decir que el matrimonio no es un juego. No. Hoy día se ha adaptado, se buscan textos bíblicos, es como el mundo. Echa la ley, echa la trampa. Se buscan los requisitos bíblicos para poder justificar. Ahora, si los matrimonios tienen problemas, ¿cierto?, en el caminar, tanto el hombre como la mujer debe estar sujeto a la escritura. Si tiene que arrepentirse, pedir perdón, debe hacerlo. Si tiene que cambiar de actitud, debe hacerlo. La mujer o el hombre deben estar dispuestos a perdonar y restaurar toda situación. No, no somos compatibles, tú para allá, yo para acá, listo, y se acabó.
Pero cuando ya hay hijos, ya la situación va abarcando a terceros. No solamente al matrimonio, sino que ya ese pecado va abarcando a los que van quedando, que son los hijos. Por eso decía adelante que Dios hizo una sola unión por el asunto de la descendencia. Vamos con la otra. Estamos en ¿cierto? Sí, con respecto al amor. Este pasaje se asocia a menudo con el matrimonio porque destaca la naturaleza perdurable del amor verdadero y el compromiso. Vamos a dar la contextualización, lo que significa el amor, ¿verdad? Si esta forma de amor está en el matrimonio, no debería haber ninguna herramienta demoníaca que pudiese destruir la unidad matrimonial. Porque el matrimonio cristiano es un cordón de 2 dobleces. Amén. Y un tercer doblez que es Dios. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Cordón de 3 dobleces no se rompe tan fácilmente. Pero si el divorcio es a causa de infidelidad, aleluya, ya. Yo vuelvo a decir, puede que se cometa una infidelidad cuando hay un matrimonio mixto. Por eso es que la Escritura nos recomienda, ¿cierto? No os unáis en yugos desiguales. Porque si yo me caso con una mujer mundana, sí, de por sí voy a sufrir tal vez una infidelidad. Porque ella no piensa como yo, o viceversa. Si el marido no piensa como una mujer, si no tiene el mismo ánimo, no va a ocurrir, porque es un matrimonio mixto. Ahora, muchos dicen, yo me casé con una evangélica. No, la Escritura no está hablando que te cases con una evangélica. Dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué es un yugo desigual? Un yugo desigual es que la otra persona piensa diferente a mí. No ama al mismo Dios que yo amo, no se sujeta al Dios que yo me sujeto. Por tanto, va a haber un pleito. Ella va a pensar diferente. Va a pensar muy diferente. Ahora, otra pregunta. Sí, es recomendable, y aquí hay muchos que no coinciden con lo que yo digo. Si se separa, quédese sin casarse. Sí. Si se separa por esa cuestión, no hay lugar a un perdón o a un arrepentimiento y un perdón para poder restaurar la situación. Mejor quedarse solo. Amén. Si tiene un matrimonio en él y después conoce al Señor y se casa de nuevo, ¿es válido ante los ojos del Señor? En el mundo. Y después conoce al Señor y casa de nuevo, ¿es válido ante los ojos del Señor? A ver, hay situaciones que son más de tratar más íntimamente con respecto a todos estos casos que hay hoy día. Y eso es porque viene un desorden del mundo, por hermano. Sí, eso viene un desorden tremendo. Y ahí vamos a llegar al divorcio, ¿no? A ver si... Falta poco. A ver, démosle un poquitito. Quedamos con esa respuesta y no sé si hermano Luis quedó claro, satisfecho con la respuesta. Vamos a cantar de los cantares. Yo pensé que íbamos a cantar, ya. Que dice así: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el sepulcro, el celo,
sus brasas de fuego fuerte llaman. Eso está en Cantar de los ¿Qué Cantares. número? 6, 7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si dieses el hombre toda la hacienda de su casa, por este amor, de cierto lo menospreciarán. Ya, aquí está hablando de una firmeza, de un amor, hermanos. A ver, nosotros cuando estábamos en el mundo teníamos un sentido con respecto al amor. Y a veces era más atracción que amor. O hablábamos del amor a primera vista. Que no existe el amor a primera vista. Porque yo para amar a una persona tengo que conocerla. Hay algunos que se casaron, ¿cierto? Porque fornicaron, la mujer quedó embarazada y para responder, eso no es casarse por amor, eso es casarse por responsabilidad. Bueno, hay una respuesta ahí, hermana, que dice que como usted llegó al Evangelio, tiene que quedarse así. Llegaron así al Evangelio, Dios los va a juzgar. Si este matrimonio llegó de esta manera, no, dice, fuiste llamado libre, pero fuiste más esclavo, procura libertarte. Por ahí hay un texto que lo voy a buscar después. Si llegaron de esta manera, quédense de esta manera. Porque eso, pues, se lo vuelvo a decir, el mundo vive con sus leyes. Cuando uno llega a Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasan, los pecados, todo eso son perdonados. Entonces uno comienza una nueva vida. Ahora, si lo hace después de haber, ya es otra cosa. Ya, Cantar de los Cantares está hablando con respecto al amor. Ya, y el amor, ¿cierto? De acuerdo a lo que dice Pablo en el libro Romanos, capítulo 7, verso 14, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo da, no es castancioso, no se irrita, no hace nada indebido. Ahora, el mismo apóstol dice que el amor de Dios fue derramado, ¿dónde? En nuestros corazones. O sea, ese amor es el que nosotros hoy día tenemos. Dios bendiga a nuestra hermana Daniela, Fernanda, Dios le bendiga. Ese amor es el que ahora nosotros tenemos. Por eso que le vuelvo a decir, nosotros salimos de la vida mundana y llegamos a la vida cristiana, ¿ya? Y ahora empezamos a pensar con la mente de Cristo. Por eso que no me cae en la cabeza que un matrimonio cristiano convertido al Señor pueda divorciarse. Porque se supone que tienen el mismo sentido. O sea, aquí sabemos que tenemos lucha, ¿cierto? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Tenemos tentaciones conforme a nuestras concupiscencias. Tenemos lucha continua. Pero tanto la mujer es necesaria como el hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Por eso que la Escritura dice que ya no serán dos, sino uno, una sola carne. Y qué importante pensar lo mismo. Por eso que en cuanto a la fe, también el Señor nos dice que nosotros debemos de sentir lo mismo. Tengamos un mismo sentir. La Escritura, por ejemplo, dice que era de un solo corazón en el principio. Por eso que la iglesia era unida. Hoy día la iglesia, ¿por qué está desunida? Porque no está ese amor de Dios. No está ese amor de Dios en muchos. Entonces esto desune la iglesia. No sé si mi hermano Luis le quedó clara la respuesta. A mi hermana María, Dios le bendiga. Vamos adelante. El Señor Jesucristo nos enseña que el matrimonio es una unión permanente y sagrada que no debe romperse. Manda que los esposos sean leales, se amen y se traten como una sola carne. También intuye que si bien el divorcio solo es permisible por infidelidad sexual, la propiedad es buscar la voluntad de Dios. La prioridad. La prioridad es buscar la voluntad de Dios, amarse mutuamente y apoyarse en el matrimonio
reflejando la relación entre Cristo y la iglesia. Bueno, ese punto es importante que debemos considerar. Dios bendiga a mi hermana Blanca Mendoza. No sé de qué parte lo está viendo. No. ¿Cristo se separa de la iglesia? No. ¿Cuánta infidelidad comete usted? Por si usted quiere justificar la infidelidad. Gracias, mi hermano Luis. Por si usted quiere justificar la infidelidad, yo le pregunto a usted. Usted es la esposa del Señor. ¿Cuánta infidelidad ha cometido desde que Dios hizo el pacto con usted? ¿La ha dejado el Señor? El Señor se mantiene fiel. Porque Él ama a su esposa. Así también nosotros debemos amar a nuestras esposas y procurar siempre la unidad. Ambos deben procurar, hermanos amados, de solucionar las situaciones. Porque nos vamos a encontrar con situaciones adversas. Pero si dos están de acuerdo, eso es victoria. Desde Costa Rica, de nuestra hermana Blanca Mendoza. Dios bendiga a Costa Rica. Amén. Gracias por estar en sintonía. Seguimos. Principio clave que Jesús enseña sobre el matrimonio. Unión permanente. Jesús confirma que la unión matrimonial es para toda la vida. Lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Mateo 19:6. Lo que leímos delante. Lealtad y fidelidad. Los esposos deben ser leales y fieles el uno al otro. Jesús condena el divorcio y el nuevo matrimonio después de un divorcio, a menos que hayan habido infidelidad sexual. Amén. Recalcamos nuevamente que está hablándole a la iglesia. Y aquí dice, nuevamente le respondo la pregunta a mi hermana María. Ustedes llegaron, el matrimonio que usted pregunta, llegó de esa manera y ellos ya son iglesia. ¿Ya? Así que todas estas ordenanzas, todas estas enseñanzas son para la iglesia, no son para el mundo, son para la iglesia. Amén. Así que debemos tomarlas como tal. Dios nos ordena, ¿cierto?, la fidelidad, la lealtad, ¿verdad? Para con nuestro cónyuge debemos hermanos, ser leales. Le pido la oración por mi matrimonio. Si me envía los nombres, mi hermana Blanca, para que también lo anotemos. Los dos apellidos, el apellido suyo y el apellido de su esposo, y por su familia. Amén. Vamos a estar orando por su matrimonio. Hay harta oración. Así que ahí se anota nomás y oraremos por usted. Ya, seguimos. Los dos como una sola carne. Un hombre y una mujer deben vivir como si fueran una sola persona. Esto implica que sus vidas, propósitos y corazones están unidos. El mando que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa. En Mateo 19:5. Lo leímos ya. Sí. Amor y apoyo mutuo. Los esposos deben amarse, cuidarse. El esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. El amor debe ser desinteresado y sacrificial. Amén. Sacrificial. Qué importante esa palabra. El apóstol Pablo habla de las aflicciones que hermanos amados, tienen los matrimonios, los casados. Ahí dice, quisiera que todos se quedaran como yo. Pablo no era casado, pero tenía que haber, tendría que estar el don de continencia para poder quedarse en ese estado. Y no todos tienen el don de continencia. Entonces mejor casarse. Pero en el casamiento, en el matrimonio, debe haber una unidad en todo orden. Se van a ir presentando diferencias porque vienen de dos grupos familiares diferentes. Pero esas diferencias son saltadas en el sentido de que ahora los dos están sujetos a Cristo. Amén. Ahora, delante decía yo que es un cordón de 3 dobleces. Primero es mi esposa,
y luego es mi hermana. O sea, si yo no me logro reconciliar con ella como esposa, por poner un ejemplo, bueno, como hermana tendré que reconciliarme, porque yo no puedo estar enojado con mi hermana. ¿Ven? Así que tenemos un cordón de tres dobleces que no debería romperse fácilmente. Dios bendiga a mi hermana Marta Colón de Estados Unidos. Parece que nos ve nuestra hermana. Ahí, bueno, ahí nos va a colocar nuestra hermana Marta. ¿Ven? Simón García Traña, él es muy carnívoro y no me respeta. Y no me quiere, me dijo. Ya, y supongo que él no es cristiano, porque si es carnívoro, por lo que yo entiendo, es carnal, ya no es cristiano. Amén. Así que oremos, ¿cierto?, por los matrimonios de este matrimonio de Costa Rica. Buenas noches, pastor y familia. Todos en sintonía. Bendiciones, mi saludo y mi respeto siempre. Gracias, mi hermana Marta Colón. Usted parece que nos ve de Estados Unidos, si no me equivoco. A ver si nos coloca ahí mi hermana Marta. Ya, sigamos. Entonces, hablamos del amor y el apoyo mutuo. Es importante, hermano, que la esposa apoye al esposo y el esposo también apoye a la esposa. Por ahí el apóstol Pablo habla con respecto a los deberes conyugales. Sí, se habla. Se habla, hermanos, hasta de la intimidad en la escritura. El problema es que a veces no se habla, no se enseña. No sé Sí, si ¿verdad? estamos igual que los católicos, se volvió tabú una relación matrimonial, una relación sexual, no se menciona, siento que la escritura sí la menciona. ¿Sí? Entonces, de repente los creyentes, los nuevos creyentes, no saben qué hacer, porque vienen del mundo, se convierten y no saben qué hacer aún en el lecho matrimonial. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque no se les enseña. Con respecto a eso, mi esposo era cristiano, pero él había caído en adulterio. Ya. Bueno, oremos harto por este matrimonio, mi hermana Blanca Mendoza y su esposo Simón García. Amén. Simón García y Blanca Mendoza. Voy a anotarlo al tiro para que no se me olvide. Blanca, mire que la mente es muy frágil. Mendoza y Simón García. Matrimonio García Mendoza. García. Bien, seguimos. Ya. Matrimonio como camino hacia la santidad. El matrimonio cristiano no solo llama a la santidad personal, sino que también llama a los cónyuges a contribuir junto a la misión de la iglesia. Sacrificio personal del esposo debe estar dispuesto a sacrificar sus propios deseos y sus necesidades por el bienestar de su cónyuge, al igual que Cristo se sacrificó por su iglesia. Esto fortalece la relación. Amén. Hay cosas que, perdón, gracias. Voy a volver a repetir ese matrimonio como camino hacia la santidad. El matrimonio cristiano no solo llama a la santidad personal, sino que también llama a los cónyuges a contribuir junto a la misión de la iglesia, o sea, a trabajar en pos, ¿cierto? Pero juntos. No el esposo por allá, la esposa por acá, juntos, ¿cierto? Para la edificación de la iglesia. El esposo debe estar dispuesto a sacrificar sus propios deseos y necesidades por el bienestar de su cónyuge, al igual que Cristo se sacrificó por su iglesia. Esto fortalece la relación. Sí, exactamente. Muchas veces nosotros predicamos de Cristo, ¿verdad? En nuestros púlpitos enseñamos de Cristo, pero nos incapacitamos en ser como Él. Jesús renunció a lo de Él por salvar a quienes, a los pecadores, y convertirlo, ¿cierto?, en su iglesia, en su esposa. A veces el problema es que nosotros juzgamos con una ley muy humana, ¿verdad? Y no somos capaces de sacrificarnos para que, hermanos amados, nuestro matrimonio sea fortalecido. Volviendo un poco al tema de mi hermana de Mendoza, mi hermana Blanca. Bueno, ese tema no sé si ella lo trató con el pastor
donde ella asistía, para poder así disciplinar también a ese varón que cayó en adulterio y también a la vez restaurarlo. ¿Mm? Porque a veces se malinterpreta mal el Evangelio, hermanos amados. Y por eso que partimos diciendo, el matrimonio es algo que viene del cielo, no es de los hombres. No, no, aquí no lo inventaron los hombres. ¿Mm? Por eso que dice que lo que Dios juntó no lo separa el hombre, porque el matrimonio viene del cielo, no es terrenal, es del cielo. Nosotros nos atenemos muchas veces a lo terrenal y porque las mismas leyes a nosotros, ¿cierto?, nos facilitan el sentido de pecaminosidad que hay en nosotros. Amén. Debemos reconocer que es así. El hombre, mientras más le den libertad para pecar, es mucho mejor para él, para el carnal. Para el carnal. Pero vuelvo a decir, estamos hablando de, ¿cuánto se llama? De la iglesia. Sí, mi hermano Luis Z, el texto honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, correcto, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Y ahí está hablando, ¿cierto?, de esa relación sexual que está en el matrimonio, que es sagrada. Pero vuelvo a decir, por ejemplo, como el caso de mi hermana Blanca Mendoza, si hay arrepentimiento, puede haber restauración. Puede haber restauración, ¿ya? Pero si no hay arrepentimiento y la persona insiste, nada que hacer, nada que hacer. Por eso que dice que el Hijo de Dios no peca, perdón, el Hijo de Dios no practica el pecado. Y practicar es una constante. Caer en pecado no es lo mismo que practicar, son dos cosas diferentes. Y aunque dirá, claro, pecó, sí, pecó igual, correcto. Va a recibir su corrección de parte de Dios y su restauración, porque Dios no quiere la muerte del que muere. Y va a tener que soportar, ¿cierto?, el castigo. Por eso que es importante considerar, bueno, este texto es duro, el texto que me cita mi hermano Luis, y es una gran verdad. A los fornicarios y al adúltero los va a juzgar Dios. O sea, si una persona cristiana se va al mundo, ¿cierto?, como un fornicario, como un adúltero, ya es como ponerlo, ¿cierto?, en la práctica constante del pecado. Por eso decía, no es lo mismo caer en pecado que practicar. Son dos cosas diferentes. El que practica es porque le gusta, le agrada. Él vive de eso. Es como lo que menciona mi hermano, un poco es carnal, es carnívoro, le gusta. No solamente una mujer con 2, con 3, con 10, con 20. Y eso lo va a juzgar el Señor. Pero si el hermano cae en pecado, ¿cierto?, la oportunidad es de poder restaurarlo, ¿ya? Disciplinarlo, ¿cierto?, a través de la disciplina. Luego viene la restauración. Sí, hermano, pero él no quiere nada con Dios. Y él no quiere dejar el pecado y no va a ninguna iglesia. Bueno, él cayó en pecado y hoy día, por lo que entiendo, dice mi hermana, él sigue practicando el pecado. Tiene que cerrarse. La decisión es suya, hermana Blanca. La decisión es suya. Claro, porque usted está durmiendo con una persona o tal vez teniendo relación con una persona que es un yugo desigual y no quiere nada con usted en el fondo. En el fondo eso es lo que está diciendo el hombre. Dice que la no quiere del Señor que nada si el hombre con se usted. está mancillando con otra mujer o la mujer con otro hombre, después no se puede mancillar con la esposa porque los dos están en adulterio. Es adulterio también. Más claro es, hermano, que el hombre está en este momento haciendo práctica del pecado y no quiere. Ahora, dice la Escritura, cuando habla de un matrimonio mixto, que sería como en el caso suyo, sería que si el hombre se separa, sepárese. Si el hombre lo que le está diciendo a usted que quiere separarse. No sé si vivirá en su casa o no vivirá en su casa, pero si tienes, a lo mejor muchas veces no se habla con la boca, pero se habla con las actitudes. Así que bueno, que Dios le ayude, mi hermana Blanca. ¿Ven? Ya, seguimos.
El Señor Jesucristo enseña que el matrimonio es una intrusión divina, indisoluble y para toda la vida, donde el hombre y la mujer deben unirse hasta ser una sola carne. Él refuerza este principio al decir que lo que Dios unió no lo separe el hombre. El matrimonio también exige fidelidad, servicio y amor sacrificial por parte del esposo hacia su esposa, un amor que debe ser similar al que Cristo tiene por la iglesia. Ya, yo se lo agradezco. Bueno, nuevamente se repite el tema de la lealtad, ¿cierto? El amor sacrificial, ¿verdad? De hacer morir. Por eso que por ahí el apóstol Pablo dice hacer morir en vosotros todo lo terrenal. Lo terrenal, lo carnal, la ira, el enojo, la contienda, las pasiones desordenadas, los malos deseos. Esas cosas son de la tierra, son del hombre. Entonces Dios ordena, ¿cierto?, que esas cosas mueran. No las justifiquemos. Sabemos que están ahí. Pablo en Romanos nos advierte que están ahí. Las concupiscencias de la carne están. Esa es una lucha. Esa es una lucha. Y por eso que es importante la unidad del matrimonio, la comprensión, el poder conversar, el poder entenderse como matrimonio. No llegar al estado de ser dos desconocidos. Que duermen juntos, pero son verdaderamente dos enemigos. Entonces, por eso que la Escritura llama a esto. ¿Por qué? Porque una casa dividida contra sí misma no permanece. Escuche bien, una casa dividida contra sí misma no permanece. Y el Señor Jesucristo lo advierte. Entonces, cuando tenemos diferentes pensamientos, nos vamos marchando por el mismo camino, tanto ya sea el esposo, sea la esposa. Pero como creyentes, espera un poquito, como creyentes, ¿ya? El Señor nos llama, ¿verdad?, a ser fieles, a amar realmente a nuestras esposas, como Cristo amó, porque hay un ejemplo que es Cristo. Así que no podemos decir, no, es que nadie me entiende. No, si Dios sabe que nosotros podemos hacerlo, por eso que nos manda a amar. Luego dice la indisolubilidad. Jesús reafirma la unión sagrada del matrimonio, enfatizando que debe ser un vínculo permanente y que no debe romperse. No debe romperse. La consumación del amor en una relación sexual, ¿cierto?, entre hombre y mujer, queda sellado el pacto. Yo me recuerdo que cuando se casaban las parejas, el amor se consumaba, ¿cierto?, cuando ya ellos tenían su relación sexual, cuando se conocían. Sí. Cuando ellos se conocían, ¿cierto?, se consumaba el matrimonio. Entonces, es importante, hermanos, que nos guardemos, ¿verdad?, para Dios y también para nuestras esposas, o viceversa, las mujeres para Dios y también para sus esposos. Eso es importante, porque se lo vuelvo a decir, una casa dividida contra sí misma no permanece. Va a llegar un momento que, tal como lo pone mi hermana ahí de Costa Rica, el varón ya prácticamente emprendió el vuelo, porque si bien es cierto, estés en la casa, pero en el fondo no está. Porque sigue, tal como dice la hermana, en sus andanzas. Entonces, bueno, no nos queda más que orar por él, que Dios tenga misericordia y que Dios lo devuelva, ¿cierto?, al camino. Dios bendiga a mi hermano Jorge Candia, amén, del lugar de Semillero. Gracias por estar en sintonía. Seguimos con el tema del matrimonio. Gracias por la sintonía, tenemos harta sintonía el día de hoy. Gracias por aportar también, por preguntar. Aquí aprendimos todo, amén.
Seguimos. Una sola carne es frase citada por el Señor Jesús de los escritos de Génesis. Simboliza una unión tan profunda que la pareja se convierte en una unidad inseparable, dejando atrás a sus padres para unirse y ser uno. Compromiso y fidelidad. La fidelidad es un compromiso y fidelidad. La infidelidad es un pecado que va en contra de la naturaleza del matrimonio. Jesús insta a no ser infiel y subraya la necesidad de la fidelidad mutua entre los esposos. Amén. Qué importante también estos puntos, hermanos, que está tocando mi esposa con respecto a la fidelidad de la mujer y viceversa, debe ser fiel. Amén. Hay esposas que lamentablemente, por ejemplo, todo lo que hace el esposo se lo pasan al pastor. No es bueno eso tampoco. Esas cosas debe conversarlo con el esposo. Arreglarlo ahí. Ahora, si el esposo no obedece, bueno, llamar al esposo, llamar al pastor y decirle las cosas delante del esposo. Pero por la espalda es como estar traicionando. Amén. Porque viceversa. Los esposos que van y hablan mal de su esposa. Eso no es fidelidad. ¿Ya? Si hay alguna diferencia, deben arreglarse, sí, se pueden hacer que el pastor venga a su hogar y conversen esa diferencia, pero no como enemigos, hermano, ni no tampoco queriendo ser el hombre más que la mujer y la mujer más que el hombre. En el mundo, ¿sabe por qué los matrimonios fracasan? Porque hay ya no es matrimonio, es competencia. La mujer compite con el hombre compite con la mujer. ¿Por qué? Porque tienen ideas mundanas. No tienen el patrón de Cristo. Nosotros tenemos el patrón de la Escritura. A mí me dice la Escritura que yo debo amar a mi esposa. A mi esposa le dice que debe respetar a su esposo. Si yo no la amo, no estoy cumpliendo la Escritura. Si ella no me respeta, tampoco está cumpliendo la Escritura. Entonces muchas veces no sacamos nada con llevar una vida así, de apariencia, ¿cierto? Ir al culto, levantar las manos, cantar. Si al final en nuestro hogar hay contienda. Pero lo importante es que seamos uno, realmente, en todo. Perdón, pastor, ¿Sí? y una parte muy fundamental de que el matrimonio también se vuelva uno es orando con su esposa o con su esposo, juntos, la oración de ambos, que se tomen de las manos, mañana, tarde, noche, que oren, que el matrimonio ore junto y en armonía. Se siente a la mesa y escudriñe la palabra del Señor y vean los puntos, los contras y todo lo que enseña la palabra del Señor hacia el matrimonio. Y eso deja un gran ejemplo y enseña a la mujer a respetar al esposo, y amar al esposo como primeramente amar al Señor. Porque si no amamos al Señor Jesucristo, tampoco podemos decir que amamos a nuestro esposo, a nuestro marido. Entonces, igual que el hombre, si el hombre no ama al Señor Jesús, tampoco puede decir yo amo a mi esposa. Amén. Pero para la unión, lo esencial es orar juntos. Nosotros llevamos mucho tiempo orando juntos en las mañanas, en las noches. A la hora que estamos juntos, oramos. Y los hablamos y los decimos nuestras inquietudes y lo hacemos las preguntas bíblicas que tenemos que hacernos. Y eso lo lleva, mis hermanos, a un
unión matrimonial y a una armonía en el matrimonio y en el hogar. Amén. Bien, con respecto al amor, se me vino a la mente, hermanos, hay un hombre en el Antiguo Testamento que trabajó 14 años por una mujer, porque la amaba. Recuerde que Jacob amaba a Raquel y el suegro le dijo que trabajara 7 años por ella. Jacob trabajó los 7 años por amor a Raquel. Él amaba a Raquel. Pero el suegro, un poco pillo, le dio a Lea, la menor. Él había trabajado por la mayor y le dio la menor. Y cuando Jacob reclamó, él le dijo no, que era costumbre de ese pueblo entregar primeramente, perdón, a la mayor y después a la menor. Y le dijo, si quieres, trabaja 7 años más. Y Jacob, por amor, trabajó los otros 7 años. Entonces, no debemos, hermanos, dejar que se pierda ese amor, ¿verdad?, entre el matrimonio. Debemos cultivarlo, tal como decía mi esposa, orando los unos por los otros, ¿verdad? Reconociendo el uno al otro, ¿verdad? Lo que somos. Cuando Y nos equivocamos, pedirlos perdón. exactamente, cuando hemos fallado, porque fallamos, pedir perdón, ¿cierto? Y estar también dispuesto a perdonar, porque tampoco el rencor es bueno. El rencor, hermanos amados, al final lo que hace es destruir a la misma persona que siente el rencor. Es como un fuego, ¿cierto?, que está dentro, quemando, y haciendo, claro, y haciendo daño a la persona. Sigamos para que vamos concluyendo ya la primera parte. Yo creo que vamos a seguir con la segunda parte el próximo martes, si Dios quiere, porque hay harto, hay harto paño que cortarte. ¿Qué es lo que es eso? Ya. Sigamos para que... ¿Dónde quedamos? Sabiduría. Sabiduría divina. La construcción de un matrimonio sólido y sabio requiere la guía de Dios. La Biblia aconseja buscar la sabiduría divina para tomar decisiones correctas y enfrentar los desafíos de la relación. Arrepentimiento y renovación. La unidad del matrimonio puede dañarse por pecados como el orgullo y la ira. Jesús insta a arrepentirse de estos pecados para que Dios pueda renovar el corazón y fortalecer el vínculo matrimonial. Amén. Como dije antes, hermanos amados, cuando una persona cae en alguna falta, tiene que estar a disposición, tiene que estar a la disposición al perdón de la otra parte. Tiene que estar a la disposición, por supuesto, de el que va a pedir perdón, y la otra parte no debe cerrar la puerta, porque el hecho de la falta se va a agravar mucho más. Tiene que haber un proceso de disciplina, tiene que haber un proceso de restauración. Por ejemplo, voy a utilizar un término muy, a lo mejor muy vulgar, en el mundo se estila lo siguiente: la mujer se enoja con el marido, ¿verdad?, y va a dormir a otro lado, duerme con el hijo, no sé, con la hija, y lo deja durmiendo solo. Y a veces pasan días o semanas, y dice, lo tengo castigado. ¿Por qué? Porque ese matrimonio está fundado solamente en la parte sexual. Ojo. Y nuestro matrimonio, el matrimonio de Cristo, de Cristo, de los cristianos, está fundado y debe estar fundado en el amor. De ese amor que habla Romano, ¿cierto? Corintio, que dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta. ¿Qué? Este versículo no me acuerdo. Que todo lo da, no es jactancioso, no se irrita, no hace nada indebido. Entonces, hermanos amados, si hay arrepentimiento, tiene que haber lugar también para el perdón y la restauración. La unidad del matrimonio puede dañarse por pecados como el orgullo y la ira,
Jesús intenta arrepentirse de estos pecados para que Dios, ya lo citaron ahí, puede renovar el corazón y fortalecer el vínculo matrimonial. No miremos a nuestros esposos como enemigos, no miremos a nuestra esposa como una enemiga. Mirémosla por lo que es nuestra esposa, nuestra compañera, nuestra hermana en la fe, la que es coherederas también con nosotros, ¿sí? Coherederas con nosotros. Recuerde que, aparte de ser esposos, somos hermanos. Satanás de una u otra manera, hermanos, va a tratar de influenciar en el matrimonio. Y hasta el día de hoy lo está haciendo. Y vemos lamentablemente en iglesias pseudo cristianas cómo se separan, se vuelven a casar, se separan, se vuelven a casar. Y hermanos, yo sé de un hermano que se ha casado 3 veces. Joven, pero se ha casado 3 veces. Y de una u otra manera justifica el divorcio y el volverse a casar. Quedemos hasta acá. ¿Qué es lo que falta? Porque después sigamos con la otra parte. La otra parte la hacemos la otra semana. Ya, correcto. Vamos a ya, seguir vamos a esta concluir. parte que Ya. concluye Ya, siga. la base principal en parte del matrimonio. La palabra de Dios enseña que la intimidad en el matrimonio es un don sagrado, exclusivo para las parejas casadas y se basa en la mutua satisfacción sexual y en el compromiso. Se enfatiza la unidad, donde el esposo y la esposa deben satisfacer las necesidades sexuales del otro, no negándose mutuamente a menos que sea temporal para orar. Además, el sexo en el matrimonio es para la gloria de Dios y debe practicarse de manera desinteresada, enfocando en el placer del cónyuge en el lugar de la propia satisfacción y no ser egoísta. Amén. Aquí ya, bueno, mi hermana María Sobarzo me cita la escritura con respecto al amor. El amor es sufrido, benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Después todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aquí ya entramos a la alcoba, ya entramos a la habitación, ¿cierto? Con la escritura. ¡Oh, qué horrendo eso! ¿No? Es parte, lo dice la escritura, y es, perdón, lo que aquí dice que la palabra enseña que la intimidad en el matrimonio, en una relación sexual, es un don sagrado, exclusivo para las parejas casadas, y se basa en ¿qué? En la mutua satisfacción sexual y en el compromiso. Se enfatiza la unidad donde el esposo y la esposa deben satisfacer las necesidades sexuales del otro, no negándose mutuamente a menos que sea temporalmente para orar, ¿cierto? Además, el sexo en el matrimonio es para la gloria de Dios y debe practicarse de manera desinteresada, enfocándose en el placer del cónyuge en lugar de la propia satisfacción egoísta. Esto hablaría, ¿cierto?, de un amor real, verdadero. El apóstol Pablo dice que no os neguéis, ¿cierto?, el uno al otro, a menos que sea de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Si alguien quiere ayunar, por ejemplo, debe hacérselo saber a su esposa. Si la esposa quiere ayunar, debe hacérselo saber al esposo. O ayunar juntos. Pero siempre tienen que estar en mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque si se hace, hermanos, se hace, por ejemplo, sin conocimiento del otro, el otro puede pensar que no quiere tener ni una relación con él, ¿verdad? Que lo está evitando. Puede pasarse muchos rollos. Muchos rollos, como se dice vulgarmente, muchos pensamientos. Como lo que yo dije el otro día, que las cosas, por ejemplo, en la iglesia se le informan a la iglesia para que no hayan chisme, no hayan cagüines, no hayan pelambre, no hayan
presunciones de cosas que no son. La iglesia debe manejarse de esa manera. En el matrimonio igual, yo tengo que informarle a mi esposa, decirle, mi amor, ayunemos, o si mi esposa está enferma y me dice, no, te puedo acompañar, ya mi amor, pues yo me voy a apartar, no sé, por unos días, y para que tú lo sepas, para que ella tampoco me busque, porque me va a buscar, me va a tentar, ¿no? Entonces, hermanos amados, es de mutuo acuerdo para ocuparse, ¿cierto?, sosegadamente. ¿Mm? Y esto da paso que usted pueda orar tranquilamente. No es lo mismo, por ejemplo, cuando usted está irada con su esposo o con su esposa, no puede orar porque está lleno de ira, lleno de enojo. Esa oración no va a llegar ni a la ampolleta. Entonces, todo tiene que ser de mutuo acuerdo dentro del matrimonio. ¿Mm? Por eso son uno, ¿ya? La mujer es importante en el matrimonio, como también lo es importante el hombre. Durante muchos años, ¿cierto? El machismo era un fantasma rudo para las mujeres, y en la iglesia, en la iglesia la mujer se le miraba de otra manera, y es como los musulmanes. Entonces, no, hermanos amados, la escritura nos enseña cómo debemos tratarnos unos a otros. Bien, creo que hasta aquí, que queda un puro punto. Podríamos seguir con la próxima semana, por la hora. Por la hora. Punto, y con eso seguimos. Ya terminamos con esta hoja. Ya vamos con el último punto y concluimos la enseñanza. Vamos con el último punto. ¿Qué dice? Punto clave sobre la intimidad matrimonial según las Escrituras. Es un don de Dios. El placer sexual es un regalo divino que Dios designó para ser disfrutado dentro del matrimonio. Es exclusiva para el matrimonio. La Biblia deja claro que el hecho conyugal debe ser sin contaminación y el sexo fuera del matrimonio es pecado, fornicación y adulterio. Amén. Aquí debemos considerar un punto importante. Es un don de Dios. El placer sexual es un regalo divino que Dios designó para ser disfrutado dentro del matrimonio. Es exclusivo para el matrimonio. La Escritura deja claro que el lecho conyugal debe ser sin contaminación y el sexo fuera del matrimonio es pecado, fornicación y adulterio. Esto tiene que quedar muy claro, hermanos amados, en nuestra vida. Hoy día hay otro fantasma que está amenazando los matrimonios. Y hay que tener mucho cuidado. Dios nos hizo con placer. Al hombre, naturalmente, ¿cierto?, le gusta una mujer, y naturalmente al hombre, o sea, a la mujer le gusta un hombre. Pero hoy día hay otro fantasma dentro del matrimonio, que es la homosexualidad y también, y esto es fuerte, el lesbianismo. Amén. Amén. Y estas cosas, ¿cierto?, también son como las zorras que destruyen, ¿cierto?, la viña, ¿verdad? Así como lo dice Cantar de los Cantares, lo cual nosotros también tenemos que advertir. Y eso también se está dando dentro de la iglesia. El lesbianismo y la homosexualidad. La relación sexual es pura delante de los ojos de Dios, ¿cierto? Es santa, ¿verdad? Porque Dios lo hizo de esta manera. Bien, hasta aquí llegamos. Gracias por la sintonía. Próximo martes seguimos con este tema. Gracias por las preguntas y esperamos, hermanos amados, que hayan sido respondidas, satisfechas sus inquietudes. Primera vez que hacemos este programa así junto con mi esposa. Le agradezco también a ella por haberme acompañado. Ella ha sido más que ha buscado todos los textos de lo que hemos hablado, y es una ayuda, ¿cierto?, a los matrimonios cristianos de hoy. Tomemos esta enseñanza para nuestro beneficio y para no caer, ¿cierto?, en falta, y para seguir agradando a Dios hasta aquí como lo hemos hecho. Dios bendiga a todos los matrimonios. Un consejo. Si en estos momentos hay algún matrimonio que está con problemas, con dificultades, le aconsejo en el nombre del Señor Jesucristo que doble sus rodillas, tome sus manos, perdónense mutuamente
y sigan adelante. Que el Señor Jesús les bendiga, les guarde, un fuerte abrazo y que tengan una bendecida noche. Amén. Dios le bendiga, gracias por los comentarios, hermano Luis, hermano Jorge Candia, Dios le bendiga grandemente, mi hermana María Olivia, mi hermana María Sobarzo, que también colabora también con nuestros programas, Discipulado en Acción, también Dios bendiga al pastor Sobarzo, de la Estación Central, y a todos los hermanos también, mi pastor León, Dios le bendiga, mi hermano Daniel Vergara, mi hermano Salgado, Roberto Salgado, mi hermana Rosa Cristina, y así, nuestra hermana de lugar de Costa Rica, de Argentina, mi hermana María Alejandra. Conversemos, hermanos, conversemos los matrimonios, no mirándose como enemigos, sino siempre mirándose como hermanos y como cónyuges. Amén. Recuerde que Satanás está atacando fuertemente la familia es la que constituye la iglesia. Entonces, más que claro que debemos estar advertidos, hermanos amados, y luchar por nuestro matrimonio, luchar por lo que amamos, luchar por nuestras esposas, luchar por nuestro matrimonio, así como lo hizo Jacob, y en mayor ejemplo tenemos, hermanos amados, en Cristo. El orgullo hay que dejarlo de lado y hay que, hermanos amados, vivir la vida de Cristo. Bendiciones, dice, para usted y su amada esposa. Gracias, mi hermano Candia. Bendiciones para todas las esposas y para todos los esposos en este día que han estado. Vamos a orar, hermanos. Oramos al Señor, Padre Eterno, Dios Todopoderoso. Gracias por esta instancia. Nos ha costado, Señor amado, ciertamente. Primera vez que hablamos al aire con este tema, pero lo creemos necesario, Señor, para tu iglesia, para tus hijos, para tus hijas que muchas veces divagan, Señor, en pensamientos donde el diablo se aprovecha a veces también de la ignorancia, Señor, de poder ignorar estas cosas que están en la Escritura, Señor amado, están ahí impartidas por ti, Señor Jesús, pero a veces nuestra ceguera no nos deja ver, Señor. Perdona si hemos fallado como esposo, si hemos fallado como esposa, te pedimos perdón, Señor amado, en este día, y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes. Ayuda al matrimonio de Costa Rica, nuestra hermana que nos escribió junto a su esposo, tenga misericordia de él, sáquelo, Señor amado, de ese vicio, de esas concupiscencias que gobiernan su mente, en el nombre del Señor Jesús, y así por todos los matrimonios, por toda la familia representada. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos para la gloria y la honra de su nombre. Amén y amén. Bien, la gloria son para nuestro Dios, gloria al nombre del Señor Jesús, y a todos, muchas gracias por haber estado en sintonía. Este programa va a salir por YouTube, por si usted lo quiere ver nuevamente. Ahí estuvimos grabando, lo voy a subir a YouTube en el canal Conversando las Escrituras, José Manuel Pérez Ceballos. Dios le bendiga, no se olvide de orar por nosotros, amén, que el Señor nos ayude. Mañana es miércoles, sí, mañana estamos en Maipú, si Dios así lo permite, Caupolicán 1022. Bendiciones, será hasta mañana, donde estamos transmitiendo. Bendiciones.